lo que pasa con la política, me lo cuenta Jornada da Política, Chelo y Nacho. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Jornada Stream, este programa que hacemos ya y se ha vuelto una costumbre para charlar un poquito de la realidad, un poquito de todo lo que va pasando y también charlar un poquito de política en tiempo de mundial, en donde parece que todo se detiene, pero en realidad todo continúa. Y como decimos siempre, también las cuestiones que tienen que ver con el mundial son política y ya vamos a estar contando un poquito el porqué de todo esto. Saludo a mi compañero y amigo Nacho Cadario. Nachito querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy Brindemos bien. por... Sí, claro. Por todo. Por jornada política. Por jornada política y por este éxito en stream que estamos haciendo en redes y que es furor en Córdoba, el país y el mundo. En época de mundial, ojalá que tengamos más, no sé cómo salimos. No sé Más cómo salimos. partidos, más, que haga más cosas. Es increíble porque algunos de los números que nos están dando son muy lindos y muy prometedores. Recién Nacho me ponía el tanto de que hay una de las publicaciones nuestras muchas de las publicaciones nuestras son muy virales, pero hay una que ha llegado a más de 1 millón y pico más de 1 millón de visualizaciones. Tuvimos una de 2,5 millones y ahora una hace poquito, que ya la vamos a poner en un ratito, de 1.300.000 vistas. Y comentarios, no te das una idea. No, y no son bots, que eso es lo importante. No es gente genuino, paga. es genuino. Es gente genuina que nos ve a nosotros. En un ratito, también. Chelo, te voy a estar contando algo de en época de mundial, no cierres, porque igualmente nos damos cuenta. Ah, bueno. Sí. Bueno, Si cerrás en época del mundial nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta. Bueno, pero antes y para arrancar, queríamos contarle, tenemos una invitada que ha accedido a poder charlar con nosotros. Lo pongo un poquito en contexto, hace aproximadamente un poquito más de 2 años. Hoy se cumplen 2 años. Hoy se cumplen 2 años. En la localidad o en cercanías de Río Cuarto hubo un accidente aéreo en donde nosotros presuponemos que es un accidente aéreo, porque así es lo que nos llegó a nosotros y así fue la comunicación oficial que se dio desde las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Aéreas, perdón, en donde se planteaba que un piloto con un avión perteneciente a la flota de las Fuerzas Aéreas Argentinas, haciendo ejercicios y movimientos en la zona de ahí de Río Cuarto, aparentemente por una falla mecánica del avión, se vino abajo y fallece este piloto de la Fuerza Aérea Argentina, Mauro Testa Rosa, que, en principio se especulaba que había habido un accidente, que fue una cuestión de por diferentes cuestiones. La cuestión es que en las primeras investigaciones de los peritos de parte se habla de que el avión no estaba en condiciones, o aparentemente no estaría en condiciones para poder volar y circular. Y en la contrapartida, desde la parte oficial, ponen un poco en tela de juicio esta visión y le están tirando toda la responsabilidad a un cabo, para que la gente más o menos entienda, un cabo es alguien de los puestos más inferiores dentro de la cadena de mando en las fuerzas. Lo que llama la atención es que justamente no hubo, no te digo más que un resarcimiento, sino un reconocimiento a la familia de este piloto, que literalmente dejó la vida. Mira, una semana antes este piloto había pasado con el mismo avión por arriba del desfile de la 9 de julio. Claro. Y el avión, no se sabe si andaba bien, si no andaba bien, pero ya este sistema de armas que usaba la Fuerza Aérea, ya no lo usan más, desde hace muy poquitos días le decidieron dar de baja, es el mismo sistema de armas que se usó en la Guerra de Malvinas. Eran aviones viejos, habían tenido unas reconversiones, algunas modernizaciones, pero era el mismo sistema de armas y los pilotos ya venían alertando a sus autoridades: estamos volando naves viejas. Ya se habían caído varios, había habido varios accidentes. La sede el asiento de esta fuerza era en Villa Reynolds, en San Luis, y los vecinos de Villa Reynolds ya venían alertando. El tipo que conoce de ruido de avión dice: este está bien, el que acaba de salir no está bien, porque vuelan y sienten los ruidos todos los días. Para que un civil se dé cuenta de eso, para que un civil alerte de eso, imagínate las autoridades. Y lo que pasa siempre, echarle la culpa a quien no puede defenderse, porque en un momento se lo quiso culpar al piloto. Un excelente piloto, que además era instructor, nunca había tenido ningún incidente en la Fuerza Aérea, tenía una foja de servicios pero intachable. ¿Y cómo pasa? Debe haber sido culpa del piloto. Y después no, un cabo que no ajustó una tuerca.
No, señores, no es así. Y como pasa en este país, lamentablemente, que no hay justicia, va a terminar en la nada. Y los mandos que tienen que responder, pero seguramente lo va a contar Olga, los han premiado. Lo tenemos a Olga, la mamá del capitán Mauro Testa, Rosa. Olga, ¿cómo le va? Marcelo Meloni la saluda desde Córdoba. Estamos con Nacho aquí en Jornada Política. Gracias por atendernos, Olga, un gusto. Buen día, Marcelo. Buen día, Ignacio. En realidad les agradezco muchísimo esta atención que están teniendo. Justamente hoy hace 2 años que Mauro, mi hijo, el Dogo, su apodo era el Dogo, Claro. tuvo el accidente que fue una tragedia, que en realidad no debería haber ocurrido. Él sale con mucha alegría, muy contento, desde la base de Villa Reynolds, con su avión A4, como siempre digo, y ya arriba mismo de la pista, a unos 100 metros de altura, sobre la misma pista de Reynolds, de la base de Reynolds, que es la 5ª Brigada Aérea, comienza a desarmarse el avión. Hecho que lo ve casi toda la gente que estaba viendo el despegue. O sea que acá no hay nada que ocultar. En la Fuerza Aérea se vio todo. Primero se sale el paracaídas de frenado y después el tubo de chorro. El tubo de chorro es un tubo que es como un caño de unos 70 centímetros de ancho aproximadamente, Claro. y unos 3 metros un poco más de largo. Se sale del fuselaje. Eso se salió porque se desprendió, justamente como hablaban ustedes, una tuerca, no estuvo ajustada como corresponde, una tuerca utilizada, reutilizada, no estuvo ajustada porque los elementos de ajustes no funcionaban como corresponden. Todo esto está determinado, ya se sabe. Entonces Mauro, mi hijo, que es Mauro Javier Testa La Rosa, Testa la Rosa. Mauro sí hace sus maniobras como corresponde, está todo ya determinado y lo han visto que él actuó perfectamente, correctamente, hace su maniobra a unos 100 metros de altura y se eyectó, y frente a la combustión, al hongo que se formó por toda la combustión, porque el avión ahí, yo no sé si explotó en ese momento o no, no lo tengo claro, pero le quemó el paracaídas. El paracaídas se abre, gente que vio que el paracaídas se abría, el paracaídas se abrió y se le quemó el velamen del paracaídas. Entonces él cae desde casi 100 metros de altura y muere en contacto con el piso. O sea, estamos hablando, Es muy Olga, triste. de no solamente una falla en el avión, sino varias fallas, digamos. Primero, este caño que usted me dice, este caño a chorro, después... Tubo de chorro. Este tubo de chorro, digo, pero más allá de esto, digo, hay una frase que usted dijo al principio, se desarmó. El avión prácticamente se desarma. Sí, señores, se desarmó el avión en el aire. O sea, mi hijo salió con una planilla donde decía que el avión estaba en condiciones. Y aquellas personas que creen que bueno, que me dicen, bueno, su hijo estaba en una carrera de riesgo, él sabía a dónde pertenecía. Y yo digo, sí, entendemos de que era una carrera de riesgo. Todos salimos a la calle y corremos el riesgo cuando vamos a trabajar o cruzar una esquina que nos lleve por delante un auto. Corremos ese riesgo, pero no pensamos nunca que nos va a suceder cuando estamos actuando de una manera idónea, ¿no es cierto? Cuando nosotros miramos una planilla y sabemos que el avión está en condiciones de salir. El piloto no se fija adentro del fuselaje si está ajustada la tuerca o no. Pero aquí más allá de todo esto, Sí. Yo pregunto, el cabo se dice, no sé si el grado que tenía esta persona, este mecánico, es cabo o es un grado superior. Esta persona
que ajusta o no ajusta correctamente la tuerca. En realidad, más allá de todo esto, señores, son aviones que eran viejísimos y todos los aviones, a partir del día del accidente de Mauro, de la tragedia de Mauro, dejaron de funcionar. Y casi 22, 23 meses después, un mes antes, el brigadier Valverde les da de baja los aviones. Les da de baja por falta de presupuesto. ¿Qué presupuesto? ¿Tienen presupuesto para comprar los otros aviones? F-16 no tuvieron presupuesto para poner los tubos de chorros que en casi todos los aviones estaban mal. Entonces, acá están queriendo esconder. ¿Qué quieren esconder? Que la Fuerza Aérea es una institución con mucha dignidad, porque nosotros no estamos en contra de la Fuerza Aérea. Mi hijo la amaba, por eso estaba allí. Y no estamos en contra nosotros de la Fuerza Aérea, para nada. Estamos en contra de los corruptos que forman parte de la Fuerza Aérea Argentina. Pues es que de todas las instituciones. Estaba pensando en esto que usted está diciendo y digo, es muy fácil, me parece que muchas veces quienes toman decisiones, cuando pasan este tipo de cosas, le echan la culpa a los de abajo, ¿no? Le echan la culpa al piloto, le echan la culpa al cabo o a quien tenía que ajustar una cuerda, pero en realidad uno estima, Nacho y Olga, y usted que conoce de la fuerza me va a ayudar con esto, hay una decisión más política institucional de hacer volar esos aviones cuando ellos perfectamente sabían que ya no podían volar más. Porque hay una decisión primera. Yo creo que es así, es superiores son. Acá hay una cadena impresionante de responsabilidades. Claro. Hay una cadena impresionante. Si en un hospital, señor, existe un incidente en un quirófano, el director tiene que saber perfectamente quién entra a operar ese quirófano. Sí, claro. ¿Comprende lo que le claro. digo? Entonces, las cosas se hacían así nomás. Hemos recibido llamadas anónimas donde nos decían, nos obligaban a nosotros a sacar aviones en las condiciones que sean. Nos obligaban a esto. Y gente que en forma anónima. Pero yo le decía, usted no quiere decirme quién es y declaran la justicia. No, tenemos miedo de que nos quiten el puesto. Yo digo, bueno, pero no nos sirve esto a nosotros. Y yo no creo que estén diciendo mentiras, porque fue uno, fue otro, y nosotros no podemos saber quiénes son. No, y aparte no podemos saber quiénes son. Usted puede hablar en primera persona, porque fue uno, fue el otro, y fue su hijo, que lamentablemente terminó de la peor manera. Y mi hijo, lamentablemente, claro, 33 años, alguien que amaba, gente que el día del velatorio de él en Villa Reynolds, justamente lo estaba hablando hace un rato yo buscaba por todas partes y trataba de encontrar a mi hijo vivo y no lo encontraba, estaba ahí yaciente en una capilla ardiente. Entonces, yo quería encontrar a mi hijo vivo, porque él era una persona, decía, era nuestro líder, sus compañeros, cómo lo queríamos a Mauro, era nuestro líder. Para nosotros Mauro era todo. Son todos excelentes, porque los que están ahí en la cuna de los halcones son excelentes profesionales. Hay que sacarles el sombrero a esa gente. Impecables, son humanos. Estaba pensando... Están preparados. Olga, pensaba en esto de... Sí. ¿Cómo se comportaron con usted, con la familia de Mauro, y con usted como persona, quienes toman las decisiones primarias? Por ejemplo, Petri, por ejemplo, cuando usted habló con algún político y le preguntó y le pidió, denos una mano para que se haga justicia, esto no puede terminar en un cabo y en una tuerca. ¿Cómo le respondieron? ¿Qué le dijeron? ¿Pudo hablar con ellos? ¿Con quién habló? Bueno, mire, nosotros hemos tenido contacto con el ex ministro Petri
nos recibió en su oficina del ministerio, fue muy cordial, tengo que decir lo que fue, Sí, sí, claro. fue muy cordial, yo no voy a mentir, fue una persona muy cordial, estuvimos 1 hora y media charlando con él, que él nos iba a ayudar. Lo único que hizo y apuró, o no sé si apuró, fue entregar a la justicia, porque ni siquiera nos han llamado por teléfono, entregar a la justicia el informe del detalle de lo que sucedió en el accidente. Claro. Eso está en la justicia de Villa Mercedes, en San Luis. Pero él no hizo nada, él no hizo nada. Y acá digo que son todos cómplices, porque desde el jefe de base en ese momento, que era el comodoro Carlos Pesante, no sabía en qué condiciones estaban los aviones. El jefe en ese momento también estaba el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Mengo, no sabía en qué condiciones estaban los aviones. El que fue jefe de la Fuerza Aérea Argentina, que en ese momento era no ministro, sino jefe del Estado Mayor Conjunto, el brigadier Xavier Isaac, no sabía en qué condiciones estaban los aviones A4. Sí, señores, sabían perfectamente. Lo sabían, simplemente que ellos creen que son robots, y no son robots los que conducen, los que pilotean, son seres humanos, porque mi hijo cumplió con todo lo que tenía que cumplir allá arriba, viró el avión, lo llevó para un lado porque tenía que ir a cierta altura, no podía, porque eso es lo que le da el empuje al avión para subir. Claro. Eso es lo que yo interpreto y creo que es así. Entonces se eyecta y frente a semejante explosión tuvo tanta desgracia que se le quema el paracaídas, señor. Yo pienso todos los días de mi vida, porque lo pienso, me lo imagino cayendo, enfrente de todo ese humo, por más que tenga máscara y tuviera el casco, en realidad pienso que él ni siquiera vio el suelo, no lo vio, porque estaba en una masa compacta de humo y de llamas, porque... Sí, porque explota. Yo digo, ¿cómo puede ser? Yo no quiero decir más cosas, pero es muy triste, señor. Es muy triste saber que tenía una carrera brillante, que estaba destinado 2 años para ir a Estados Unidos, claro, a la base aeroespacial Columbus. Él iba a perfeccionarse y seguramente a dar algunas clases. 2 años. Y bueno, y lo eligieron. Y estaban todos muy contentos porque iba él. Tenía una vida más que fabulosa por delante. Y a los 33 años se le trunca la vida por gente que no pensó que esos aviones ya tenían que estar en un museo. Que yo se lo dije al brigadier Isaac en el velatorio de mi hijo. Se lo dije. Aviones de museo. Aviones de museo, señor. Trataron Entonces, de llegar, acá, Olga, ¿no? Olga, trataron de llegar Sí. al presidente Milei, hablaron con algún otro político para que traten de que esto se sepa. Fue imposible. Ninguno salvo la vicepresidente Villarruel nos mandó un mensajito, salvo el contacto con el ministro Petri. Nadie nos habló, nadie. Tuve una sola vez una charla con el brigadier Valverde, el actual jefe de la Fuerza Aérea, pero porque yo quise comunicarme con él por otra situación. Pero él nunca me llamó para decirme, señora, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? Porque fue una muerte que no fue en un combate. Porque mi hijo eligió esa carrera para ir a un combate, para defender a la nación argentina. Y para aquellos que dicen que son parásitos, es vergonzoso que digan eso.
Es vergonzoso que digan eso. ¿Sabe por qué digo que es vergonzoso que digan una cosa así? ¿Por qué? Que les digan semejante barbaridad. Porque cuando existe un combate, una guerra, son ellos los que van a defender al país. Y la mayoría, como ratas por tirantes, se van a esconder a un sótano, señores. Es así, es así. Hablando desde presidentes, ministros, todos. Alguna vez lo escuché Y son ellos los que están preparados para defender a la nación argentina. Claro Son que sí. ellos, señores. Son ellos, junto con otras armas. Sí, Yo estoy hablando de la lo Fuerza más, Aérea en este y lo más momento. cruel es que no los cuiden, ¿no? Porque es el momento en que los tenían que cuidar. ¿Alguna vez No los cuidaron, no lo no cuidaron? los Claro. cuidaron. Alguna vez me ¿No? pareció escucharlo, a que nosotros estamos aquí en Córdoba, me pareció escucharlo al actual senador juez hablar de este tema, pero como que no profundizó mucho y fue como muy evasivo. ¿Pudo hablar con algunos de ellos? En realidad, Luis Juez dijo que esto va a quedar en la nada, Petri no va a hacer nada, y así, todo así. ¿Qué se puede hablar con una persona así? ¿Qué se puede hablar? Ah, pero usted pudo hablar. Yo puedo tener confianza en una persona así que no me dice, señora, yo me voy a ocupar, o yo me voy a ocupar y voy a ver si puede llegar hasta el presidente de la nación. Ojo, yo quiero decir ante todo su audiencia que yo no tengo un partido político que esté en mi corazoncito. No, claramente. Para no. nada. Pero estamos hablando de una... Para nada. Pero señor. Olga, estamos hablando de la No, vida de no, su yo hijo. no tengo partido político que me esté avalando. Pero claro. No tengo partido político por el cual vote cada 4 años. No, señor. Claro, no, Olga, porque señor. mire, quiero Yo traer soy una a colación... Argentina más que vive Sí, como vivimos claro. todos. Quiero Sí, traer claro. a colación lo del submarino Ara San Juan. Cuando el padre de uno de los fallecidos hablaba, lo tildaban de kirchnerista, de cuca. Y a ustedes también, por pedir por la vida de su hijo. A ver, yo no, más allá y lejos de ser así, más allá y lejos, no, señores. Ustedes me dan voz, yo hablo. Sí, claro. Los otros canales, señores, recuerdo, yo siempre puse. Yo supe, pues, la corrupción mata y el amiguismo también. Porque son amigos de, no van a sacarlo. Eran en ese momento, estaba la esposa de Petri, la periodista Cristina, que no Pérez. recuerdo el apellido, Cristina Pérez. Por supuesto que no iba a sacar esto en contra de su marido. No, por supuesto, obvio que no lo iba a sacar. Entonces, y no iba a sacar en contra de Xavier Isaac, porque nos dijeron, hay gente, a mí me han dicho, es gente que se sientan a comer juntos. Entonces, son tan cómplices como los sinvergüenzas, como los corruptos. Claro. Son cómplices de corruptos. Y vuelvo a repetir, la Fuerza Aérea es una institución que tiene un valor impresionante, un valor que yo la quiero a la Fuerza Aérea, pero yo no quiero a la gente corrupta porque estoy viviendo en este país y fue donde mataron a mi hijo. ¿Por qué lo han matado? Esto, aparte de la corrupción, lo han matado. Ahora, tienen plata para comprar un Embraer que supuestamente, por lo que dijeron por noticieros, que cuesta $4.080.000. Un Embraer que costaba $2 millones. Lo pintaron con los colores de la Fuerza Aérea antes de hacer la licitación y pusieron 4 millones. Y creo que la Casa Militar, una cosa así, hablaba con uno y otro, mirá que acá hay caramelos. Los caramelos de la Fuerza Aérea Argentina, ¿qué es eso? Entregaban caramelos como diciendo, señores, aquí hay plata. Sentí indignación, todo esto estuvo en las redes, yo lo he visto en las redes. Sí. Yo no he visto que salieran a desmentir una cosa así.
No sé si ustedes lo No, vieron. no, sí, nosotros Díganme. lo hemos visto, lo que pasa es que también, por eso nosotros nos ocupamos y no queríamos hablar con usted, porque no nos queremos que pase desapercibido, porque ante cualquier cuestión política está la vida de una persona que decidió defender a la Argentina. Entonces, cuando está en juego y cuando está en juego la memoria de alguien que, primero que nada, decidió hacer una carrera militar en la Argentina y decidió defender a la Argentina, nosotros queremos honrar primero ese nombre y después también nosotros, por lo menos desde este micrófono, pedir justicia, pero fundamentalmente para que la justicia no se quede mirando al cabo que no ajustó una tuerca, sino al tipo que dio la orden de volar, como decía usted, aviones de museo. Olga, desde ya muchísimas gracias, la acompañamos siempre. Perdón, Sí, dígame. quiero decirles algo. Esa noche, mientras mi hijo estaba en la pista, hasta que llegara el juez, que no sé, el juez de Villa Mercedes, Dios mío, ¿hasta cuándo? Parece que todo el mundo le rinde así pleitesía, no es más que una persona que está trabajando y cumpliendo con su función. En unas oficinas estaban adulterando el libro de novedades del avión, arrancando hojas, adulterando. Ellos dicen que eran como para poder escribir mejor y que sea más prolijo, y falsificaron una firma. No se hace eso, señor. Se deja tal cual. Ese es el nivel de trabajo. Y los superiores no sabían eso. El jefe de base en ese momento no sabía eso. Al jefe de base, en ese momento Comodoro Pesante, hoy brigadier, se lo llevaron al Estado Mayor Conjunto. Claro, Se lo llevaron allí. ¿Cómo? Lo premiaron. Mirá vos, lo premiaron, lo terminan premiando. Lo llevaron allí para alejarlo seguramente de esta situación y después lo mandaron a Chipre en comisión. Señor, seamos correctos. Esta Argentina, este pueblo argentino está necesitado de gente honesta. Basta de deshonestidad. Basta de deshonestidad. Mi hijo era muy honesto, era muy correcto, muy honesto, y lo dijeron sus propios compañeros, la corrección y la honestidad que tenía. Claro. El mismo día del velatorio me dice uno de sus superiores, era impecable. Él terminaba de dar sus clases ahí, adentro de la base, las clases a los futuros pilotos, y seguía 2 o 3 horas más estudiando con sus libros en inglés. Amaba su profesión, la entendía, creció en eso. Mi hijo entró a la Escuela de Aviación Militar a los 17 años. Claro. Olga, desde Señores, ya, ¿qué les quiero decir? Gracias por esta nota. No, por y favor. no se olviden del Dogo, porque el Dogo murió por deshonestidad, por corrupción. Mire, Olga, le voy a contar lo que pasó el programa pasado. Yo puse un informe de que los pilotos de los F-16 ya vuelan solos. Y se enojaron mucho conmigo porque yo dije, los pilotos de los F-16 ya vuelan solos, pero no llegan a fin de mes. Eso es lamentablemente Exacto. lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo, y mi hijo, yo no le digo, averigüen en ese momento cuánto estaba ganando un capitán. O sea, que lo que hacen ellos es netamente sentido en el corazón, en el pecho, y llevan a su fuerza en el pecho, la quieren, aman. Yo dije que mi hijo se había casado con la Fuerza Aérea y amaba lo que él hacía y era capaz de hacerlo. A mí nadie me puede venir a decir otra cosa, y que nadie venga, sabe lo que están diciendo, que nosotros como querellantes vamos por dinero. Por favor, el dinero no me devuelve, ni el dinero del muelle. Yo quisiera tener a mi hijo acá conmigo o allá con su esposa, y que me llame, me diga, hola ma, tal cosa, lo otro. No, señores. Tuve la suerte que un mes antes nos encontramos en Buenos Aires y le dije,
todo lo que yo sentía y lo orgullosa que estaba de él. Y sigo sintiéndome orgullosa. Y me siento orgullosa de sus compañeros también, porque ellos defienden a esta nación, te defienden a vos, Marcelo, a vos, Ignacio, a todos los que están escuchando, para que no digan las cosas que dicen de ellos, los defienden y los van a defender frente a una guerra. Mientras todos vamos a estar escondidos en un lugar para que no nos lleguen los ataques y las bombas. Necesitamos gente honesta, gente correcta, gente que quiera al país, no gente deshonesta que se lleva la plata afuera, gente deshonesta que roban millones y millones y millones. Basta de eso, basta. El pueblo argentino ya no da más. El pueblo argentino nada más. No me caso con nadie yo, con ningún político, con nadie. Olga, Ni siquiera con el presidente de la nación. Olga, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Por Gracias. Gracias, Olga. Olga, la mamá del Lobo. Así era conocido el capitán Mauro Testa La Rosa, que hace 2 años sufrió, yo no voy a decir accidente, porque no es un accidente. No fue un accidente. Porque cuando hay una decisión política de hacer volar un avión que no está en condiciones para mostrar que está operativo, una fuerza que no está operativa porque no tiene los elementos para estarlo. Y cuando hay una decisión política de mantener y de mostrar más de que trabajar en esto. Y encima, cuando se te muere uno de los tuyos, le echás la culpa, sos un cobarde, sos un cínico y encima te estás burlando de los tipos que hacen carrera dentro de las fuerzas, como le está pasando a esta mamá, a Olga, la mamá de Mauro Testa La Rosa. Hay una parte en la marcha de la Fuerza Aérea que dice: nuestra voz, que es la voz de la historia. Ojalá que la historia, que Mauro no quede en la historia y que haya justicia. Lamentablemente no va a haber justicia, porque Petri se lavó las manos. Presti, el nuevo ministro, ¿qué puedo decir de él? Y los políticos que hablaron con ella le dijeron: no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque entre todos se limpian y se cuidan, para no decir otra cosa, la espalda. Cuando vos querés, ¿viste? A mí me hace acordar mucho cuando iba... yo me crié, Chelo, en una base militar. Te voy a contar la historia. Iba el presidente Menem, y ¿qué hacían? Barrían, limpiaban, pintaban los arbolitos de blanco, ponían los barquitos que mejor estaban, los avioncitos que mejor estaban. Entonces, ¿qué generaba el jefe? Mire lo bien que estamos, querido presidente. Bueno, eso mismo pasa ahora. Hacen volar estos aviones para tratar de mostrar que tenemos algo. Para, en vez de comprar las cosas que verdaderamente hay que comprar. No tiene que haber más Mauros en la Argentina. Hace una semana, Chelo, salió el fallo del submarino Ara San Juan. Un solo condenado. ¿Y quién es el único condenado? Un militar. ¿Por qué lo condenan a este militar? 90 almirantes firmaron diciendo: está mal condenado. ¿Por qué lo condenan? Porque teóricamente él tendría que haberle dado una orden de volver navegando en superficie. Un submarino no puede navegar en superficie porque está hecho para navegar por abajo. Pues vos no podés, con una pelota, hacerla navegar en superficie, porque se te va para todos lados. Solamente la superficie es para entrar, salir de puerto y hasta que encuentres profundidad. Estoy hablando con lo poco que leí, lo poco que uno se interiorizó. Y juzgaron solamente, condenaron a un solo militar a 3 años de prisión en suspenso. Claro. ¿Pero por Sí, qué? por Porque se eso. sacaron encima la responsabilidad. Y agradece. Aparte, tampoco fueron a la responsabilidad política, a eso voy yo. No fueron a buscar tampoco la responsabilidad política, que también está. Sí. A eso es donde yo voy. Pero decís, che, no hay solamente una responsabilidad administrativa y operativa, hay una responsabilidad política que también tiene que pagar por esto. Desde Pato al Agua de Cristina Fernández de Kirchner, pasando por el ministro de Defensa en aquel entonces, Rossi, desde Mauricio Macri, pasando por Oscar Aguad, pasando por la concejal cordobesa Graciela Vilata, todos son responsables. ¿Pero qué hizo la justicia? Miró para otro lado. ¿A dónde fueron? Al militar, al que no puede defenderse.
¿Qué responsabilidad tiene un militar si él no maneja el presupuesto de la Armada? ¿Qué responsabilidad puede tener el cabo que atornilló el tornillo del avión de Mauro cuando el mismo cabo dijo no andaba el atornillador? Son atornilladores, no es un destornillador, es un aparato muy específico. ¿Qué pasó? Lo dijo la mamá, sacaron las pruebas, cortaron las hojas de los libros. Esta es la justicia que tenemos en la Argentina. Esto es lo que tenemos en la Argentina, que no haya más Mauros, que no haya más 44 mártires del submarino San Juan. Y los jefes de las Fuerzas Armadas, y va a costar mucho y me va a traer problemas lo que voy a decir. Pónganse los pantalones, muchachos, por favor. No sean obsecuentes. Abajo tienen familias. Abajo tienen familias. Claro. Hay muchos Mauros. Hoy están volando los F-16. Dios quiera, Chelo, que no pase nada. No, bueno, claro. Dios quiera que no pase nada. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más información política. Con la política, te lo cuenta Jornada da Política, Chelo y Nacho, te lo resumen y te explican. Con Fonobús viajas cómodo, seguro y ahora con Starlink. Durante todo el año, elegí Fonobús y descubrí Buenos Aires, Rosario, Salta, Tucumán y Santiago del Estero con descuentos especiales, confort, puntualidad y la mejor conexión Wi-Fi. Elegí Fonobús, conectate Starlink y disfruta tu viaje. Hoy les queremos contar que nos mudamos. Hace 2 meses que estamos acá. Vení que te muestro. Ahora vas a encontrarnos en David Luque 489. Nueva dirección, pero el mismo sabor de siempre. Vení a visitarnos y llévate tu picada, tu sándwich, o vení y arma un regalo con todo lo que tenemos. CHR, Servicios Funerarios y Sociales. Nuestra premisa es la honestidad, seriedad y solidaridad. Casa Central, Jerónimo Luis de Cabrera 148, Barrio Alta Córdoba. Sucursales, Avenida Lem 1201, Barrio General Bustos. CHR, Servicios Funerarios y Sociales. Urgencias las 24 horas al 3513-532-294. ¿Qué pasa? Hoy Jornada es el stream. Todo acordó. Bueno, gente, vamos a la otra partecita de Jornada Política, que tenemos mucho para hablar. Recién les decía que el Mundial es una cuestión muy política. Vieron que yo les decía esto de que estamos en momento del Mundial y siempre hay mucho de política. Bueno, la decisión del gobierno nacional de prohibirle a los hinchas argentinos en el partido contra Inglaterra de llevar insignias que digan que las Mavilas son argentinas es una decisión política por parte del gobierno. Cobarde a mi criterio, muy poca representativa con nuestra historia y por lo tanto con independencia. Trató Monteoliva y el gobierno nacional de decir no llevar, que llevar una remera que diga las Malvinas son argentinas, con una foto de Malvinas, es un acto político. Un acto de provocación. De provocación política. No, señores, no es un acto de provocación política, las Malvinas son argentinas. Es un acto de reivindicación a la historia. Y de memoria. Y qué mejor que mostrarlo en un partido de fútbol. Contra Inglaterra. Donde el mundo te mira. Contra Inglaterra. Contra Inglaterra, claro. Que ya jugamos. Entonces, viste cuando vas a decir, chicos, en serio. Pero aparte hay una cuestión política también. A la instancia que ha llegado Argentina, es una instancia de reivindicación política para alguien que se llama Claudio Chiquitapia. Que el gobierno de Milei ha querido destrozar, matar, están tratando de bombardearlo con carpetazos judiciales. Recordemos que hoy a Tapia se lo está investigando y se lo está queriendo juzgar por no haber pagado en tiempo y forma la AFIP. Sí. Por el lavado de activos. Por un montón de cosas. No, es por no pagar AFIP Sí. en tiempo y forma. Ujú. Que se presentó 2 días tarde, cuando quiso pagar dijo no, ya no se puede pagar y lo llevaron a juicio por eso. Sí. No tienen otra cosa más que eso, ¿sí? Por el momento. Pueden encontrarle otra cosa, sí, claro. Pero por el momento hoy tienen eso contra Chiquitapia.
Pero ¿qué pasa? Chiquitapia lo ven, todos esperaban, que en este gobierno fundamentalmente estaban esperando que Chiquitapia, que las elecciones vaya mal, porque iban a ir por Chiquitapia, por la conducción de la AFA. Y no iban a ir por la conducción de la AFA por una cuestión meramente política, no, porque ellos lo que están buscando son la privatización de los clubes de fútbol, primero. Segundo, y la caja del AFA. Y la caja del AFA, Claro. porque la AFA factura un montón. Y por el fútbol y por las pasiones, una de las pasiones más importantes que tiene la Argentina, que es el fútbol. Por eso van contra Chiquitapia. ¿Y por qué es negro? ¿Y por qué es negro? Sí, Vamos a había, quedar. el gobierno quería que le vaya bien y que le vaya mal. Que le vaya mal por todo lo que decís vos, o sea, que caiga el Chiquitapia y meterse en el negocio del fútbol. Pero también que le vaya bien para tapar los desastres que están pasando, ¿eh? Bueno, habló Ravier, el nuevo vocero, que dentro de las estupideces que dijo algunas como estas. Miren lo que ha dicho. Lo dice mira, al punto de que nos hace extrañar a Adorni, pero miren lo que dijo a Ravier. A ver, ¿lo tenemos al vocero? A todas esas personas que entraron en morosidad las están tratando de refinanciar con tasas bajas, con plazos largos para recuperar el capital que invirtieron. Pero por otro lado también para las personas, de saber hasta dónde pueden tomar crédito. Uno agarra la tarjeta, la lleva al límite, al otro mes se encuentra muy apretado. Bueno, tenemos nosotros mismos, los individuos, que antes no podíamos acceder a préstamos personales, a préstamos hipotecarios, a préstamos prendarios y demás. Ahora tenemos que volver a aprender cuál es el límite que nuestros ingresos nos permite acceder a un crédito, hasta qué cuota puedo pagar y demás. A veces la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones. No, Ravier, no se expone a eso. Ay, No tiene plata para pagarlo. lo dice el mismo tipo que trabaja en el gabinete con Caputo, que cuando no tiene plata, saca un crédito. Cuando no tiene plata, saca otro crédito. Cuando no tiene plata, saca otro crédito. O sea, lo dice el mismo tipo que labura con Caputo. Y si la gente se endeuda, Chelo, es como bien decís vos, es porque tienen que darle de comer a los pibes. El 70% de las empresas en Córdoba despidió trabajadores. Sí. Lo hizo los impresentables de Metal For, que en el medio del partido echaron a los trabajadores. ¿Sabés quiénes son los dueños de Metal For? ¿Quiénes son? Empresarios destacados de algunas revistas cordobesas, pseudo revistas cordobesas. El empresario del año, el industrial del año, el agrícola del año. Son una basura, los dueños de Metal For son una basura. Dejaron familias tiradas en la calle, lo mismo que los dueños de Crucianelli, que para algunas revistas, para el establishment cordobés, son tipos exitosos. Y hay una empresa en Santa Eufemia, una empresa que se dedica a componentes del maní. Sí. Hoy cerró. ¿Cómo que cerró? Cerró. Cerró, así como te lo estoy diciendo. 35 familias en la calle, Maní Sur. Santa Eufemia. ¿Vos sabés lo que es 35 familias en la calle en Santa Eufemia, no? No, 70, perdón. Que en un pueblo de 6.000 habitantes, 70 se queden sin laburo. Es muchísimo. En Santa Eufemia, y porque las cosas hay que decirlas, te quiero dar el dato justo, Chelo, querido. Te quiero dar el dato justo, preciso. Año 2023, cuando fueron las elecciones en Santa Eufemia, Milei sacó 1.019 votos. Massa sacó 590. O sea, votaron a su verdugo. Votaron a su verdugo. Los empleados de Metalfor, el dueño, Birri, les dijo el viernes anterior a las elecciones: muchachos, si no gana el loquito este de Milei, con estas palabras, el loquito este de Milei, vamos a tener que cerrar. Mirá cómo presionaban a los empleados para votar. Y hoy los tipos de Metalfor, ¿te acordás? ¿A vos te suena Metalfor de algún lado? Sí, sí. ¿De dónde te suena? ¿De una publicidad que decía uno Metalfor, Metalfor, otro Metalfor. Metalfor? Hoy Metalfor se jodió en los empleados. Marco Juárez, zona de Marco Juárez. Mismo lugar donde
Ya no hay clínica del PAMI, donde la ruta 9 Sur está destruida y donde Milei la gente lo abraza, lo aplaude y dice, vamos, Javo, que por acá es. Manisura a mí me sorprende, lo de Santa Eufemia a mí me sorprende porque que te vaya mal con el maní tenés que ser muy choto, hermano. Somos el primer productor de maní del mundo. Sí, claro. ¿Qué pasó en el Consejo de la Magistratura? Para que te cuento algo de Javier, el vocero. Sí. Viste que Johnny Viale ¿Qué dijo- pasó que se fue a la Pampa en el Se colectivo? fue en la Pampa para Johnny Viale y Majul, los dos voceros de este gobierno, Con para... Fantino. ¿Cómo? Con Fantino. Sí, pero Fantino, dentro de todo, ya sabemos que es un pobre diablo. O sea, Fantino, ya sabemos quién es Fantino. O sea, toda la vida ha sido un periodista partidario de Boca. Entonces, puede ser de River, está bien, pero toda la vida Fantino ha ido por voy a entrevistar a mi amigo, el otro. Los otros, teóricamente, se la tiran de independientes. Sí, sí. Se fue a La Pampa en las fines de semana pasado en colectivo. Y todos decían, mira, qué bueno, ¿cómo se diferencia con Adorni? Se va en colectivo, no, burros, brutos. Se fue en colectivo porque Aerolíneas Argentinas no es rentable la ruta a La Pampa los jueves porque nadie viaja. Vos para ir a La Pampa tenés lunes, martes, viernes y domingo. Y el mismo avión que va, vuelve y hay un solo vuelo diario. En la Argentina de la conectividad de Macri, ¿te acordás? Sí. Que destruyeron los trenes porque venían las low cost. Entonces, el maestro Javier, el tipo que lee todo, porque se lo guiona Santiago Caputo, todo lo que dice, porque para Milei era un inútil hace 2 años y hoy es vocero, se fue en colectivo porque no había avión. ¿Y sabés por qué se fue en colectivo? Porque no se animó a ir en auto. Porque la Ruta 5, junto con la 148 en Córdoba, no, la 158 en Córdoba, y la Ruta 9, pasando Córdoba para arriba, son rutas nacionales, nacionales. Está considerada como la Ruta de la Muerte. La Ruta 5 es la que comunica Buenos Aires con la cordillera. Vos para ir a Bariloche, a Río Negro, tenés que ir sí o sí por la Ruta 5. Porque haces Buenos Aires, Santa Rosa, Bariloche. Ruta turística si las hay. Y no se animó porque la semana anterior había habido un tremendo accidente con muertos en un lugar llamado La Zanja, provincia de Buenos Aires. Entonces el pez por la boca muere. No te fuiste en avión porque no había. Fuiste en bondi porque era lo único que tenías. Y en auto no te animaste a ir porque la ruta que comunica tu provincia con la capital federal es una de las conocidas como la Ruta de la Muerte, junto con la Ruta 3 que comunica Buenos Aires con Bahía Blanca, la Ruta 33 que es una de las rutas de la producción que une 2 puertos, que es Bahía Blanca, Rosario. Claro. Pero si le echan la culpa a los gobernadores por la ruta. Sí, No, sí, la muchachos, culpa la tienen los La gobernadores. culpa la tienen los gobernadores. Nos metemos directamente con El Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasó ahí? En Mar del Plata hay un juez federal Sí. que lo están por echar al juez federal porque estuvo en contra de Israel. Ok. Vos estás en contra de Israel, sos juez federal, te echan. Ok. Y vos en el Consejo de la Magistratura, además de tener mil ñoquis, que ya va a salir un informe en jornada política breve de la hija de un senador que es ñoqui ahí, con la tuya y con la mía, Sí, sí. con la tuya y con la mía, imagínense de quién estoy hablando, vos por estar en contra o por emitir una opinión, te van a echar. Los sionistas, todos los grupos israelíes, ahora lo van a echar a este juez. No lo van a echar por su desempeño como juez, por, Claro, si es bueno o mal juez. claro, no, sino por opiniones. En el Consejo de la Magistratura está Luis Juez, senador por Córdoba, que está atornillado del año 2016 en el Consejo de la Magistratura con la posibilidad de dar cargos, de dar trabajo. Sí. Claro, o sea, tiene una lista así de grande también en el Consejo de la Magistratura. Juez es junto con Máquez, el abogado por el Consejo de la Magistratura, representante al Senado, que está acusando a este juez. ¿Qué pasó? Se metió un ex concejal de la provincia de Buenos Aires, ex diputado de la provincia de Buenos Aires, Padró de apellido, y mira lo que ocurría. A ver, ¿qué le dijeron? Lo tenemos. En un ratito. Lo
en el Consejo de la Magistratura era abierto, era una audiencia abierta, pública. De hecho, se transmite por Zoom, que después te quiero contar algo de lo que está pidiendo el juez acá en Córdoba. Se transmite por Zoom para todo el país. Vos podés entrar al video y podés ver. Se metieron gente que estaban anotados para participar de esa audiencia y dijeron que el juicio era una payasada. En realidad hacían alusión al proceso de destitución de este juez, pero cuando vieron que Luis Juez era uno de los abogados que acusaban al juez, le tiraron la historia encima. Bueno, es a lo que se expone Luis Juez, ¿no? Porque Es a lo que se expone, digamos, se expone a eso. Cuando plantea este tipo de cosas se termina exponiendo a eso, ¿no? mientras buscamos el tape, te quiero contar algo. ¿Qué está pidiendo Luis Juez en Córdoba? Y en esto que necesito que hagamos un corte, por favor. Que los postulantes a cubrir el cargo de juez electoral sea filmado y transmitido en vivo. Luis, en serio. Yo creo que llegaste a ser senador porque sos inteligente. Vos imaginate, Chelo, vos vas a rendir una materia de derecho, vas a rendir derecho procesal penal. Sí. ¿Listo? Y vos estás viendo el examen de tu compañero. Claro. Estás viendo el examen, claro, es como que el primero va con todas las de perder, pero los otros ya saben por dónde viene. ¿Y cuáles son las preguntas? Claro, ¿cómo querés transmitirlo en vivo? A ver, que se filme, todo queda filmado, pero ¿cómo lo vas a transmitir la selección de un juez en vivo? Porque los que están atrás ya van a saber cómo viene el examen. Es como que ya te den las preguntas hechas. Claro, que es inconsistente. Son medidas populistas y electoralistas de alguien que tiran estas bombas porque sabe que la gente no entiende. Pero vos tenés que saber que del otro lado hay periodistas que entienden y que te lo van a decir, querido. Por más que yo sea un hijo de puta. Esto le pasaba a juez en el Consejo de la Magistratura, mira. No voy a levantar la voz si quieren meterlo al atropello. Por supuesto. Esto no es un tribunal, esto es una farsa. Y este señor que está sentado ahí, cuando fue embajador en Ecuador, dijo: cambio mi camisa para no quedar como un mugriento ecuatoriano. Tuvo que renunciar como embajador argentino en el Ecuador. Y ahora viene a acusar hablando de dignidad y de discriminación. El discriminador es Luis Juez. No tiene autoridad moral. No me empujes, yo voy a salir solo. No me empujes, ni me toques. Porque si no te voy a tocar yo a vos. Esto es Argentina de hoy. En nombre de estos miserables nos vendieron el cuento de la libertad y defienden las corrupciones, el genocidio. Vos que decís que sos indio libanés, defendés el genocidio en el Líbano. Miserable corrupto, saltimbanqui ideológico. Reconociste a tu hija a los 17 años, haciendo uso indebido de tu condición de intendente. ¡Corrupto! Buenos Aires. Fuerte, sí. Buenos No fue acá, Aires, Consejo de la Magistratura. Bueno, Nachito, ¿nos vamos? Nos vamos. Al juez de Mar del Plata, Alfredo López, se enfrenta a un proceso de destitución por mal desempeño y comportamiento discriminatorio a raíz de una serie de mensajes antisemitas y hostiles. Mira. Chicos, nos reencontramos la semana que viene con más jornada de stream, ¿le parece? Nos vemos el próximo jueves. Ojalá que con... No, porque ya vamos a ver. Señoras y señores, nos reencontramos el próximo jueves. Todo lo que pasa con la política te lo cuenta Jornada da Política. Chelo y Nacho te lo resumen y te explican lo que pasa. Hoy Jornada es el stream, Córdoba, Córdoba es Jornada. Lo que pasa no se nos pasa y sabemos lo que hablamos. Hoy Jornada.